Ya, llegamos al siglo XX. Ya estamos acabando. Qué triste. Pero bueno, ya, en los primeros años de este siglo, la mayoría de mujeres seguía confinada en el hogar. Eran amas de casa, dedicadas a la maternidad y el cuidado y las labores domésticas. Aunque muchas ya trabajaban, sobre todo en fábricas, como lo hemos visto, o como empleadas domésticas, sus trabajos eran mal pagados, o bueno, empleadas domésticas, ya sabemos cómo era la historia, eh, invisibles y considerados secundarios, en contraste con el del varón proveedor. Proveedor, el varón proveedor. No me gusta eso porque ya lo utilizan como el hombre que resuelve esas huevas de ahora. ¿Cómo explica Marta Baribar? El hogar se convirtió en una fábrica de género donde se producía y reproducía la desigualdad. Claro, o sea, la educación para las mujeres también era limitada y ellas todavía estaban relegadas pues al hogar, a ser pertenencia de un marido, ¿no? Sí. De un hombre. Seguimos en una época dura todavía. Sí, en países como, bueno, España, ¿no? Europa, que abajo yo la litera, duermo abajo, y arriba España, así dicen muchos mismos, ¿no? Yeah. Y durante el franquismo, la época de Franco, arriba Franco, que siguen diciendo hasta ahora, pero bueno, durante el franquismo se les prohibía a las mujeres trabajar si estaban casadas, ¿no? O sea, si estaban casadas... No trabajabas, ¿no? No, en realidad se les prohibía por otras razones, pero incluso si estaban casadas también, pues, ¿no? Y también se les consideraba menores legales, ¿no? Entonces, a lo largo del siglo XX ya se consolidaron leyes, ¿no? Y derechos como el sufragio femenino, o sea, el voto de las mujeres, ¿no? Sí, ahí se consolidó el acceso a la educación superior, es decir, que ya empezaron a poder ir a la universidad, recibir educación superior, también a hacer parte de la participación política y los derechos laborales, ¿no? Luego surgió el feminismo de los años 60 y 70, que ahí sí ya se desafió todo tipo de estereotipo de género y se visibilizó mucho la desigualdad estructural, ¿no? Entonces ya no abarcaba el feminismo solamente la desigualdad entre hombres y mujeres, sino que se metía en un ámbito sociopolítico, socioeconómico también, ¿no? Como la economía no se para tanto. Y así, pero los 60 y 70 ya era más adelante. Les vamos a contar una historia que no es tan adelante. Así es. Margaret Kinney nació en 1927 en Nashville y desde pequeña mostró un talento especial por la pintura, era prodigio. Una prodigio. Sí. Su estilo era inconfundible, quizá alguna vez lo han visto, pero algo vamos a poner fotitos, que es de pintar niños con ojos enormes, tristes y luminosos, que evocaban a lo que es la soledad, el abandono y la vulnerabilidad. Pero ¿qué pasó? Ella, había mencionado que ella lo pintaba, ¿no? Durante más de una década, todo el mundo, todos, creían que quien era el autor de estas obras era su esposo, Walter King. Sí. Entonces, no. Walter se convirtió en una celebridad. Él vendía los cuadros, daba entrevistas, firmaba los contratos y era invitado a programas como The Tonight Show. Mientras tanto, Margaret seguía trabajando en el hogar, pintando ahí durante 16 horas al día, encerrada en su estudio. O sea, no solo era invisibilizada, le robaban su trabajo, sino también era explotada. Bueno, que en realidad también yo creo que ella lo hacía era ella misma también, por pasión, arte, ¿no? Sí. Porque, bueno, yo no soy pintora. No, pero muchas veces uno se sobreexige si algo le gusta. No, pero también cuando haces ilustraciones o algo así, te puedes perfeccionista. quedar 18 horas haciendo. Fácil te tiras bastante trabajo ahí. Entonces, según la misma Margaret declaró, dijo que Walter la manipuló y la convenció de que nadie aceptaría arte hecho por una mujer. Así que la mejor estrategia que podían tomar era que él tenga la autoría de todos sus cuadros, ¿no? Desgraciado. Entonces, durante años, Margaret cayó por miedo, pues, ¿no? Porque él la amenazaba, incluso, y la desacreditaba. Pero en 1970 lo confrontó públicamente. Y luego, en 1986, hubo un juicio por difamación, ¿no? Entre ellos dos. Y el juez ordenó una prueba en vivo. Una prueba en vivo, ¿no? En el juicio, en el trial. ¿Quién pinta mejor? Sí.
¿no? Entonces el juez ordenó... Oye, pero igual eso no tendría tanta validez, porque ponte, él pudo haber aprendido durante todos estos años a imitar el estilo. Escucha. Cada uno, según el juez, debía de pintar una obra frente al jurado, ¿no? Entonces les pusieron ¡qué fuerte! Dos lienzos y caballetes, ¿no? Lo que sostienen a ella y a él, ¿ya? Sí. Y adivinen quién pintó y quién no. Margaret. Margaret pintó y lo hizo en menos de una hora y Walter se negó porque decía que le dolía el hombro, entonces que no podía levantar la brocha y que iba a tener que pintar así. Mr. Kane, are you all right? My old shoulder injury just flared up. I have a bad muscle. I've been taking medication for the inflammation. I don't think I'll be able to paint today. Y le dolía el hombro, pobrecito, pues, y por eso no pudo pintar el lienzo. ¡Qué fuerte! Y Margaret sí pudo, porque obviamente a Margaret no le dolía el hombro. Claro. ¿Entienden ustedes? O sea, ¿entienden el dolor de que te duele el hombro? Y entonces, finalmente, el veredicto fue que, obviamente, pues, Margaret... Claro, era Margaret. La obra. De ella era la obra. Ella era la talentosa. Pero todos esos años donde él se llevó el crédito, el dinero, el reconocimiento. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, la historia de Margaret fue llevada al cine por Tim Burton en Big Eyes de 2014 y fue protagonizada por Amy Adams. En el juicio, Margaret dijo, es una frase que me caló un poquito, siempre lamentaré no haber sido lo suficientemente fuerte para defender mis derechos. Que sí. La peli, ¿la has visto la peli? ¿La has visto la peli? Yo la he visto, la vi hace tiempo. No, me da mucha pena este caso. Pero pobrecita, estuvo tanto tiempo escondida. Pues. Pero Bueno, al menos al final se hizo justicia. Sí, eso da un poco de tranquilidad, pero por lo menos recibió la justicia que merecía. Y creo que hubiera sido incluso muchísimo peor si hubiera callado el resto de su vida y nada de esto se hubiera sabido, hasta incluso que ella, después de que ella falleciera, incluso después que él falleciera, hubiera sido mucho peor. Pero bueno, Margaret efectivamente falleció en 2022 a los 94 años. Vivió una vida bastante larga. Solo al final de su vida recibió el reconocimiento que ella merecía, aunque su obra ya había marcado profundamente el arte, la cultura visual del siglo XX. Sí. Ella fue una figura bastante influyente en esto. Y la razón por la que esta historia es más conocida es por justamente la película que hizo Tim Burton, ¿no? Es muy buena película, vayan a verla, está muy chévere. Y cae muy mal el señor, pues. Obviamente. Claro, es un ladrón. Vamos a pasar a la penúltima historia, pero la más jugosita de probablemente este por la miniatura de este video. Ajá. A la historia de Mileva Maric. No le vamos a decir Mileva Einstein porque ella tenía su propio nombre, ¿no? Su propio apellido. Eso es lo que no me gusta cuando cogen el episodio, el apellido del Sí, cuando escucho otra cosa. Cuando usan el apellido del esposo, no me gusta. Es que es Mileva Maric. Seguro escuchaste Maric. Sí. En la segunda te escuché eso, te lo juro. Maric, ¿ya? Me gusta de hecho ese nombre, ¿no? Me gusta ese apellido. Sí, me gusta más que sí, yo no sé por qué en Estados Unidos siguen... Yo tampoco. Bueno, creo que ahora es opcional. Por ahí, vamos a ver. Algo así vi, si no... En la edición lo ponemos. Pero sí, bueno, en Latinoamérica creo que usan el D. Por ejemplo, no sé si... No, pero ya no. Ya no, pero había, o sea, antes usaba. Tiempo. A nosotros nunca nos han... Bueno, no sé, supongo que sí. En su momento sí, porque hasta mi abuela creo que en su firma ponía de Salvador. Y Salvador es el apellido de mi abuelo. Eso tampoco me gusta, pero luego ya, no. En cambio, hasta la actualidad es Kim Kardashian West. Y así hizo su marca, KKW, que es Kim Kardashian West, pero West es el apellido de Kanye West, que ahora es Ye, ¿no? Pero igual Hailey Bieber, que ella no era Baldwin, así, y ahora es Bieber. No me gusta. Sí, horrible, pero bueno, ¿no? Creo que es algo cultural, sí. Probablemente no lo entenderíamos, pero no es de mi agrado. Entonces, ¿quién es Mileva Maric? ¿Ya? Ella nació en Titel en 1875, lo que ahora es Serbia. O sea, Titel era en esa época, ahora es Serbia. Y desde joven mostró un talento excepcional para las matemáticas y la física. Oigan bien, y la física. Y fue una de las primeras mujeres admitidas en el Instituto Politécnico de Zurich. Ahí conoció ¿a quién? A Albert Einstein. Sí, eran compañeros.
Albert Einstein y Mileva. Y luego de que se convirtieron compañeros de clase, fueron compañeros de pensamiento. Debatían, compartían ideas, se enamoraron, pero también compartían pues, libros, Sí. fórmulas, discusiones científicas, y en muchas de las cartas que se han conservado, Albert Einstein le escribe cosas como: lo que me tranquiliza es que juntos hemos hecho un trabajo importante. Juntos. Deberíamos de hacer eso, ¿no? Empezar a llamar a las mujeres Por sus verdaderos y nombres. que históricamente se les ha quitado el apellido y se les ha metido el apellido del marido. Yo nunca lo voy a entender porque, de hecho, ahí pueden morir apellidos, pues, ¿no? No, claro, ahí se muere tu apellido, se muere el apellido de tu familia, de tu linaje. Sí. Qué horror. No, pero fuera de eso, fuera de que se pierda tu apellido, se pierde tu identidad. Yo soy... Claro. No sé si es mi nombre, sino Eva Lucía Pretel Salvador. Uh-huh. O sea, imagínate que yo me llamo Eva Lucía... ¿Cómo se llama Caleb? Caleb No de sé. Deep Space. Xia, creo Xia. Caleb Xia. Y yo me llamo Eva Lucía Xia. Porque es chino, pues, ¿no? Pero Xia. O sea, ¿qué? Y yo, y mi identidad, ¿no? Claro. Eso es fatal. Triste. Eso. ¿Y cómo No, dejan, no me gusta. no? Yo ya lo hubiese hecho protestas para quitarlo hace muchos años, pero bueno, ya. Bueno, volviendo al tema. En 1901, Mileva quedó embarazada fuera del matrimonio. Ahí ya. Viajó sola a Serbia, donde nació su primera hija, Lieser, cuyo destino se desconoce. Algunos dicen que fue dada en adopción, otros que murió muy de pequeña. Uh-huh. Einstein nunca reconoció públicamente a esta niña y jamás volvió a mencionarla en sus escritos. En 1903 tuvieron 2 hijos más, Hans Albert y Edward, pero mientras Einstein crecía como figura académica, Mileva se fue quedando atrás, encerrada en casa y criando a sus hijos. Es lo que siempre pasa, pues, ¿no? Con las mujeres. Bueno, sí, adapta más al rol de la madre. Mira, yo antes recaía mucho en lo que es el determinismo biológico, que decían, no, es que las mujeres pues tienen más este instinto de maternidad y por eso siempre eligen quedarse en casa. Maternar, ¿no? Sí. Y criar a los hijos. Pero tú tienes que aprender a ver y a saber que a veces te equivocas, que es porque todo lo reduciríamos a un tema biológico, ¿no? Yo creo que esa puede ser una forma más de romantizar la maternidad. No, pero no necesariamente a romantizar, sino equivocarte al pensar que todo se debe a algo biológico. Incluso las cosas que nos impiden lograr otras cosas es por temas biológicos. Y no es así. O sea, en nuestra civilización ya lo que somos nos influye más la cultura que la naturaleza, ¿no? Diría yo. O sea, ¿qué parte de la naturaleza me influye a mí a preferir maternar? Si yo tuviese la posibilidad económica de ser madre, pero nunca maternar, bueno, o sea, no es que nunca maternar, pero no tener que quedarme en la casa a criar de los niños y poder seguir desarrollándome profesionalmente, poder seguir viajando, pues yo lo escogería, ¿no? Las dos. Entonces, no necesariamente ves ahí un tema de que sea biológico, que las mujeres eligen maternar, sino que yo creo que es más porque siempre se les impulsa eso, ¿no? Claro. Porque si tú eres un hombre... Yo creo que a veces es una excusa que utilizan. Sí, claro, ¿no? Porque si tú ves un hombre que se va y deja a sus hijos y se va a trabajar, a proveer, entonces es un buen hombre. Pero muchas veces cuando la mujer hace eso, entonces dicen, ay, mala madre. Es una dejada, no cuida mucho, no cuida bien a sus hijos, los deja, o sea, una madre lo que debería hacer es quedarse y criar a los hijos, ¿no? No irse a trabajar, pues, ¿no? Entonces, toda la historia de la sociedad ha sido lo mismo, ¿no? La mujer relegada, que ya tuvo hijos y ella no se puede desarrollar profesionalmente, ¿no? Y es la única vez que tú vas haciendo más cosas y aprendiendo otras cosas, porque maternar te enseña muchas cosas, y tu valor dentro de la sociedad capitalista no sube, más bien baja. O sea, tú te dedicas 1, 2 años a cuidar a tu bebé, y claro, el hombre sí puede seguir desarrollándose profesionalmente, ganando plata y todo eso, pero tú no. Y cuando sales ya a la vida laboral otra vez, ya no vales. Ya tu valor como productividad baja. Y ese es el problema de ver a los humanos como capital, ¿no? Como una fuente de capital. Sí. O sea, no somos humanos, somos productos, ¿no? Que producen.
básicamente eso. Y ahí vemos también el tema de la desigualdad, ¿no? Porque dicen, ay, pero ahora las mujeres pueden ganar lo mismo que los hombres. Pero ahora las mujeres trabajan también las mismas horas. O sea, ya, pero no somos iguales, pues, ¿no? Entonces, si hubiese igualdad, tendrían que haber igualdad de oportunidades. Claro. Que incluye que no se devalúe nuestro valor productivo después de maternar. A ver, arreglen eso y luego hablan de igualdad. ¿Ya? Pero bueno, me fui. Ok, Mileva Einstein, Sí. que no es Einstein, es Marik. Marik. ¿Okay? Marik, suena muy chica además. Lo más polémico del caso de ellos dos llega en 1905, ¿no? El llamado Annus Mirabilis de Einstein, que es un artículo que publicó ese año. El Annus Mirabilis. No. Ese año publicó 4 artículos, en 1901, ¿ya? Y ese se llama el Annus Mirabilis, que es como que la época maravillosa del año maravilloso de Einstein, ¿no? Publicó 4 artículos que básicamente revolucionaron la física moderna, incluida la teoría de la relatividad especial, que él antes había hecho la teoría de la... No, después hizo la otra. Ok. Algunos historiadores, como Evan Harris Walker, han planteado que Mileva pudo haber contribuido significativamente en los cálculos matemáticos. Hay una carta, de hecho, que Einstein manda a Mileva, a Marik, en 1901, o sea, el mismo año donde él saca sus artículos, ¿no? Y se refiere a la teoría como nuestra teoría del movimiento relativo. Nuestra. No mía, nuestra. Es decir, de Mileva y de Einstein. Pero su nombre nunca apareció como coautora. O sea, nunca lo puso, ¿no? Luego, y ahí quedó. Primero tuvo, no sé, vamos a ordenar la línea. Tú mencionaste que tuvo una hija fuera del matrimonio. Ajá, o sea, tuvo una hija con Einstein, pero... que nunca se supo después de la bebé. Y en ese tiempo no se habían casado. No, fuera del matrimonio. Sí. Entonces luego se casaron. Tuvieron 2. 2 hijos más, ¿ya? Luego Einstein publicó sus 4 artículos, que no eran sus, eran de ellos, de Mileva Marik y de Albert Einstein, por lo que él mismo dice en sus cartas, en 1901. Ajá. Y luego, en 1912, Einstein comenzó una relación con su prima Elsa. Con su prima. Tan inteligente. Y en 1914 abandonó a Mileva y a sus 2 hijos para mudarse solo a Berlín. O sea, la dejó. ¿ya? Sí, básicamente. Y le envió una lista de condiciones si quería continuar con el matrimonio. Eso hizo Einstein con Mileva. Ya. Hay que poner la lista. La lista de las condiciones era 3 comidas al día, que no hablara si no se le hablaba y que no cuestionara sus decisiones. Entonces, ¿qué sacas de aquí? O sea, ¿por qué ese cambio, no? ¿Por qué de haber pasado de 1901 a referirse a nuestra teoría, el trabajo que hicimos juntos sobre el movimiento relativo, ya, a que luego él publicara esos 4 artículos, se haga famoso mundialmente y revolucionara la ciencia, y luego que haga eso? Yo creo que la usó y dijo, ya se me subieron los humos por las nubes, ya no me sirve, o bueno, ya tengo lo que yo quiero, entonces... Ya no eres útil para mí. Ajá, y ya, adiós, ¿no? Bueno, terrible, y Mileva de hecho rechazó este ultimátum. Se separaron, afortunadamente lo rechazó, la verdad. Se separaron y en 1919 se divorciaron, ya unos años después. Como parte del acuerdo, Einstein le prometió que si ganaba el premio Nobel, le entregaría el dinero. Y cumplió. Cuando lo recibió en 1921, le transfirió los fondos a Mileva, quien los usó para mantener a sus hijos y costear el tratamiento psiquiátrico de Edward, diagnosticado con esquizofrenia. Bueno, finalmente fue para sus propios hijos, así que Einstein se distanció casi por completo de Edward, mientras Mileva lo cuidó sola hasta su muerte. Perdió su casa, vendió propiedades y vivió los últimos años con dificultades económicas y de salud. Murió en 1948 sin honores ni reconocimiento académico. Entonces ya, terrible. De hecho, no, el dinero con el premio Nobel. Prefirió tener el dinero para que le pueda costear los tratamientos a su hijo, y el estúpido ese. Él los abandonó. Ay, qué horror.
Creo que de las historias más tristes que hay Sí, claro. de Porque al final de cuentas, la gente puede decir, bueno, le dio el dinero, pero... que hay de despojamiento de Ajá. autoría y de falta de reconocimiento a una intelectual mujer, ¿no? A una femenina, una intelectual, Claro. ¿no? Mileva. Y no se conoce esto, ¿no? Siempre el No. crédito se le otorga a Albert Einstein, pero además que tengo entendido que Mileva estudió una rama específica de la física Ujú. que no estudió Einstein, que era crucial para el desarrollo de la teoría de la relatividad especial. Claro. Entonces pudo... Era de los dos, Y probablemente. primero fue la teoría de la relatividad especial y luego fue la teoría de la relatividad general, que ya era más completa, ¿no? Sí. Entonces, Einstein no estudió esa rama específica de la física, ¿no? Pero, qué horror. Ahí está su Einstein, que quieren mucho, que tiene su fotito. Vale, ahí le metes un sonido, Sí. ya así. Y ya. Y le metes un Einstein acá. Ya. Pasamos al siguiente tema. Pasamos Al con... siguiente. Con Jocelyn Bell. Ya es la época de los 60, ya. Sí, ya- Casi finales. Ya, segunda ya mitad. estamos acabando ya. Segunda mitad de los 60 y va a ser el último caso que vamos a presentar. Sí. Obviamente hay muchísimos casos, porque, o sea, toda la vida se le ha despojado a la mujer Sí. de su autoría y de reconocimiento, pero pues nosotras hemos escogido estos específicos, ¿no? Con una Sí. historia que nos ha indignado mucho. Algunos más que otros, Ujú. particularmente. Entonces vamos a hablar de una joven en ese tiempo, en Sí. 1967, que era una estudiante de doctorado de 24 años, que un día en sus gráficas descubrió una señal inusual del cielo, un pulso de radio que era tan preciso que parecía artificial. Mm. ¿Quién era? Jocelyn Bell, ¿no? Era estudiante de astronomía, era Ujú. estudiante de astronomía. Y lo descubrió tras revisar más de 120 metros de registros impresos a mano, porque claro, era 1967, todavía registraban las cositas así en papel, ¿no? Entonces aquella señal era muy regular, casi como un metrónomo, y pues la bautizó, o fue bautizada inicialmente como LGM-1, Little Green Man, por esas siglas, Little Green Man, por su extrañeza, ¿no? Ujú. Poco después se supo que había descubierto el primer pulsar de la historia, una estrella de neutrones que gira a gran velocidad y emite radiación casi como un Ujú. faro cósmico, pues, ¿no? Que seguro les han enseñado los pulsares en geografía en el colegio. Pero bueno, seguro no les enseñaron que lo descubrió Jocelyn Bell, el primero de la historia. Así es. Jocelyn trabajaba en Cambridge y estaba bajo la dirección del astrónomo Anthony Hewitt, quien inicialmente no creyó en este descubrimiento, en esta anomalía, y atribuyó esta señal a interferencias. Pero Jocelyn insistió, ya perseveró en esto y pues tenía razón. Ella tenía razón. En 1968 el hallazgo fue publicado finalmente en Nature. Con... Sí. con 5 autores. Pero Jocelyn figuraba de segunda. Tras su autor, tras su tutor. Tras su tutor. O sea, el que no creyó, figuró primero. Más tarde, 6 años más tarde, el premio Nobel en Física de 1974 fue otorgado al tutor, A Hewitt, Hewitt. y a Martin Ryle. Jocelyn fue ignorada. Entonces, ya. Desgraciado. Primero que no confíe y luego que le roba su trabajo. Y Nature es, bueno, actualmente, desde siempre, Sí. una de las revistas científicas más, ¿no? Importantes de la Qué vida. triste. Ya vemos varios casos así que le están Sí. robando el trabajo. Pero bueno, se quedó ahí porque a ella nunca le dieron. O sea, si ya le dieron el premio Nobel a Hewitt, pues no se lo iban a dar a Jocelyn, ¿no? Claro. Entonces la comunidad científica sí se pronunció, por lo menos algunas figuras importantes. Ajá. De pellizco. Fred Hoyle, que es un renombrado astrónomo, dijo, básicamente criticó mucho públicamente la omisión que le hicieron a Jocelyn, ¿no? Claro. Ni siquiera, o sea, le dieron el premio Nobel a Hewitt y a Martin Ryle, pero a Jocelyn. Y la plata se la habrán repartido ellos, ¿no? Sí. Bueno, décadas más tarde, la propia Bell
Burnell, o sea, Jocelyn Bell, declaró lo siguiente: el hecho de ser mujer y estudiante de posgrado al mismo tiempo degradaba mi posición frente al Nobel, que fue una entrevista en Harvard. Claro. En 2020. O sea, eso no ha sido bueno, la declaración ha sido hace poco, ¿no? El caso ha sido ya hace bastante tiempo. Claro, mujer y estudiante todavía. Pero bueno, fue profesora en la Universidad Abierta y presidente de la Royal Astronomical Society y, o sea, siguió ella desarrollándose y teniendo muchos logros, y en 2018 recibió el premio Breakthrough, uno de los más prestigiosos de la física contemporánea, ¿no? Y luego decidió donar los 2,3 millones de libras para crear becas para mujeres, minorías y refugiados que quisieran estudiar física. Porque claro, cuando te dan un premio, te dan fondos. Te dan fondos. Ajá. Igual, cuando ganas el premio Nobel, no sé cuántos millones son por el premio Nobel. Ahí vamos a ponerlo. Lo pondremos. Ganas el premio Nobel y además de tu premio, te dan pues una cantidad muy considerable y generosa de dinero. Claro. ¿No? Y pues a ella también se le... ¿Y qué hizo ella? Lo donó. Para, precisamente, eso es lo que estamos mencionando, lo bonito que es que otras mujeres quieran apoyar a otras mujeres también. ¿Y qué hacen los políticos o los hombres? Se lo quedan. Figuras predominantes. No, bueno, fuese que se lo queden. ¿Qué hacen? Van a una isla y se comen niños. Eso es lo que hacen. Se compran una isla y se comen niños. Eso hacen los hombres. No es los hombres, porque después van a decir, ay, no todos los hombres. Pero bueno, así es, pues. Algo tienen que hacer también, ¿no? Para cambiar las cosas, porque si no ya hay que extinguirnos entonces. Yeah. Pues ya, la verdad, hay que extinguirnos. Ya que un meteorito llegue. Bueno, esa fue la última historia. Muy, muy triste. Creo que las últimas dos historias estuvieron muy tristes. Así bastante impotentes, sí, ¿no? Deberíamos de haber cambiado por ahí el orden un poco. Sí, no, porque ya estamos terminando mal. Sí, agridulce. Sí. Pero bueno, ¿qué enseñanzas, qué aprendizajes sacamos de estas historias? No dejes que te roben tu autoría, tu autonomía, sí, tus conocimientos, tu libertad como ser humano, sí, tu independencia. Yo supongo que en esa época también sería muy difícil decir eso. Creo que actualmente No, tomemos todos estos casos que hemos visto como lecciones para el futuro. Claro, es bueno siempre hacer un revisionismo histórico, sí, ¿no? Porque si nosotros no volteáramos a ver el pasado, sí, ¿cómo cambias el presente y el futuro? Claro, a cuestionarnos quién tiene la autoría real o de quién pertenece la obra de la relatividad. Sí, eso no me gustaba del periodismo, por ejemplo. Como ven todo lo de hoy día, todo lo que pasa ahora, quiero la noticia para ayer, no se detienen a ver lo que ha pasado antes. Claro. ¿Cómo pasó? Pues, ¿no? Entonces, ¿cómo pasó? ¿Por qué pasó? Para mí es muy importante ver el pasado. Sí. Para seguir avanzando como sociedad. Y para ustedes también. Para ustedes también, porque por algo han visto este video. Vamos a contar un poquito cuando nosotras defendimos nuestra tesis. Nuestra tesis, bueno, mi tesis es derechos humanos, política y derechos humanos, pero también la cobertura de los medios, ¿no? Y cosas así. Era una tesis muy chévere, me gusta mucho la de Eva. La mía está... No, pero a mí también me gustaba tu tema. Pero bueno, el caso es que había una profesora que era de jurado que me quemó mucho la tesis. Y yo entiendo que pues es mi primera tesis, qué sé yo. Al final la aprobé, ¿ok? Spoiler. Igual no está publicada, así que... No, pero una de las cosas que me molestó mucho fue que siento que mucho en periodismo no nos incitan a hacer un revisionismo histórico. Cuando siempre se debería hacer un revisionismo histórico, no mirar atrás. Sí, de hecho, muchos profesores llegué a escuchar un par que decían, pero ¿para qué? O sea, ¿para qué la historia? No cuentes lo del pasado. O sea, sí llegué a escuchar profesores hablando de eso. Claro, tienes que conocer el pasado, pero el pasado no se cuenta porque lo ven desde una perspectiva de que tienes que llamar la atención del público y al público le interesa lo que esté pasando ahora. Creo que incluso esa profesora nos lo dijo en nuestros temas. Bueno, yo no recuerdo eso, pero lo que a mí me dijo en la tesis, me dijo, pero tú estás investigando algo que ya pasó. O sea, eso ya pasó. Y a mí no me gusta investigar cosas que ya pasaron. Y eso a mí me parece un error fatal. Siempre se tiene que investigar lo que ha pasado, siempre, porque la perspectiva que nosotros podemos tener desde el futuro, después de años, va a ser muy diferente a la perspectiva que tengamos en la actualidad. Por ejemplo, todo lo que está pasando con Jeffrey Epstein, lo que está pasando con el regreso de la ultraderecha,
eso lo miramos con unos ojos actualmente, pero en el futuro vamos a tener otra perspectiva al respecto. Claro. Lo vamos a comprender de una manera diferente, ¿no? Por eso se hace el revisionismo histórico. Por eso Como es tan vemos cosas importante. que hicieron en política, en historia hace 10 años, incluso Ajá. 20 años, Claro. y uno ya lo ve con otra mirada. Incluso, bueno, eso no está bien, pero incluso la gente, con el tema de que, para poner un ejemplo y que más o menos entiendan cómo cosas del futuro pueden afectar a cómo ves e interpretas lo del pasado, Ujú. con lo que está pasando con Israel y Gaza, ¿no? El genocidio sí. que ha perpetuado Israel y Estados Unidos en Gaza. Ahora la gente está mirando con otros ojos al pintor austriaco, ¿no? No, chicos, no. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, pero quiero que tengan un ejemplo de por qué ver las cosas desde el futuro sí cambia la perspectiva de lo de atrás, ¿no? Las sociedades avanzan, pero para hacerlo es importante ser consciente de lo que pasó hace años. Hace muchos años. Y si las mujeres no revisamos esto, pues nos condenamos a que se repita la historia, ¿no? Así como ya habíamos avanzado con derechos sobre el aborto, pero ahora estamos retrocediendo, ¿no? Ahora otra vez parece que el sistema de leyes se está rigiendo otra vez por la iglesia ortodoxa, que es unas cosas tan asquerosas. En Perú está feíto y no sé por qué la gente no está reaccionando un poco más a esto. O sea, sí, nos indignamos todo, pero no nos estamos cuestionando qué rayos está pasando últimamente en Perú. ¿Por qué se están viendo tantos casos, tantos políticos declarando libremente cosas horrendas sobre el aborto terapéutico? Declaraciones sobre a niñas. ¿Y por qué ya no? O sea, porque incluso es que sabes que ese tema está pasando. Ese tema con los políticos da para otro episodio, pero es que se van a lo que esté más en agenda. Por ejemplo, ahora que han regresado los conservadores, entonces les conviene dar un discurso que beneficie o que atraiga más público de los conservadores. Pasa lo mismo con Donald Trump, por ejemplo, cuando Donald Trump se presentó, o bueno, era una figura política hace ya muchos años. Él decía que los republicanos eran los más estúpidos, ¿no? Y ahora él es del lado republicano, que son republicanos y demócratas, ¿no? O más bien demócratas republicanos. Sí, claro, los políticos cambian su agenda, pero es horrible ver cómo la sociedad, en lugar de avanzar, retrocede. Sí, la verdad que sí. Y cómo han permitido casos tan feos como el de esa congresista con las niñas violadas en un estrado. Es horrible. Es otro tema que vamos a hablar en otro episodio, pero por ahí les dejaremos algunos titulares o algo para que tengan contexto. Pero bueno, lo importante, el dicho, que creo que es la conclusión de todo este episodio. Que hay que conocer la historia. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sí. Y repetir lo malo. Y repetir lo malo. ¿no? Así Entonces que hay que aprender chicos, de todo lo malo que ha pasado, ¿no? Y hay que hablar de esos temas. Sí. Estudien, lean y hablen. Debatan, pero creo hace años yo veía a muchos adolescentes discutir, meterse ahí, ser más, no sé, vino palabra creo con esto, pero protestar. Creo que eso ahora ya no. Sí, se ha perdido un poco eso y es horrible. Nuestra generación ya no sale, ahora nuestra generación se siente de derecha y yo no entiendo por qué. Porque siempre ha sido, pero bueno, ya, ok, izquierda, derecha, ok. Pero siempre hablamos de la revolución para el bien, ¿no? Y creo que la juventud siempre ha sido el símbolo, siempre ha sido el símbolo de la revolución y del avance para lograr cosas buenas para el bien colectivo, ¿no? Para el bien común. Pero ya no se está haciendo eso. No sé si nos está atacando tanto el individualismo que siempre ha sido característico de la sociedad peruana, ¿no? Cada uno baila con su propio pañuelo. Eso siempre ha sido así y eso se mantiene hasta ahora, ¿no? Pero hay que reflexionar un poquito en eso, sobre todo en contextos actuales. Así es, hay que cuidarnos, hay que protegernos y hay que pelear por lo que creemos, básicamente. Cuídense, chicas. Y fíjense en esas figuras femeninas que no conocemos. Conocemos a más hombres, ¿no? De la historia que a mujeres. Pero bueno, este capítulo puso su granito de arena para que conozcas más a figuras y ustedes femeninas. Investiguen más y todo, ¿ya? Así que... Vamos a venir con más contenido. Gracias por escucharnos. Y de las redes sociales. Sigan todas las redes sociales de... Vamos a copiar el nombre del canal, va a ser Cosmo Friki. Otra vez Cosmo Friki. Sí, Cosmo Friki. Y bueno, pueden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. A ti pueden encontrarte en Instagram como... Evalucial, con Z y con doble L al final. Sí, me pueden encontrar como Dagos. Igual acá van a estar apareciendo los usuarios. Y sí, sigan a Cosmo Friki en todo. Chao. Bye. Chao.